Con esta imagen terminan las labores de búsqueda por parte de los socorristas, también por los peritos de policía judicial que han estado aquí desde muy temprano haciendo las labores de rescate de 4 cuerpos que quedaban pendientes por ubicar aquí en el lugar de la tragedia, y ya fue ubicado o localizado el último cuerpo y acaba de ser extraído de aquí desde la zona. Así fue como quedó el lugar del accidente. Es impresionante pensar, siquiera imaginar que puedan salir sobrevivientes de un accidente aéreo militar de esta magnitud. Es que no quedó nada del avión, lo único que se le ve forma es a la parte de la cola del avión, que todavía deja ver lo que es la matrícula FAC 1016 de este avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Allí vemos algunas palas de uno de los 4 motores que tenía este avión y parte del fuselaje que durante la mañana y la tarde ha sido removido por partes con maquinaria pesada que ha llegado hasta este punto. Estamos hablando de aproximadamente unas 3 máquinas que llegaron hasta este punto, que fueron atadas así, con cuerdas por las esquinas para comenzar a retirar los escombros tan pesados, parte del fuselaje y también del tren de aterrizaje de este avión. Prácticamente el corazón de esta aeronave que tuvo que ser removido para poder extraer el último cuerpo que se encontraba allí atrapado, el cuerpo de un soldado del Ejército Nacional. Siguen las labores, allí están viendo ustedes cómo han tenido que emplear incluso motobombas para poder empezar a remover parte del agua también que está cubriendo estos escombros, unas labores muy intensas, policía judicial, también todo el equipo investigador delegado del Gobierno Nacional para poder empezar a hacer las investigaciones y darle justicia a las familias que por supuesto anhelan saber qué fue lo que pasó, cuál fue el determinante o el causante de este accidente aéreo que hasta el momento ha sido catalogado así por el Ministerio de Defensa, como un accidente aéreo, pero pues dice el ministro que la aeronave se encontraba con todas las condiciones técnicas para poder volar y que además toda su tripulación estaba altamente capacitada para poder hacer esta operación aérea. Aquí nos hemos encontrado con muchos testimonios, muchas de las personas que han llegado hasta este punto para poder ayudar, los campesinos de la zona, la gente de la región jugaron un papel clave, fueron unos ángeles, y por eso me acompaña a esta hora Daniel Ortiz, que usted también fue uno de los primeros en llegar acá. Daniel, descríbanos, ayúdeme por favor a que podamos trasladarnos un poco a la imagen que usted tiene en su cabeza de cómo vivió esta tragedia una vez usted pisó este lugar. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Caracol y de los diferentes medios de comunicación. A eso de las 9 de la mañana se escuchó un estallido muy fuerte. Como medio de comunicación nos dirigimos al lugar de los hechos y lo primero que vimos fue llamas, estallidos, gritos de las personas que pedían auxilio. Tratamos de acercarnos lo más cerca, pero 2, 3 granadas estallaron y decidimos alejarnos del lugar. 3 personas salieron ilesas, heridas, civiles, que trataban de ingresar y ayudar a las personas que estaban en los escombros. ¿Heridos por las explosiones? Sí, señora. ¿Con quemaduras o heridos cómo? Quemaduras y varias personas nos vimos personalmente que estaban incineradas totalmente negras. Daniel, descríbanos por favor cómo hicieron para rescatar a tanta gente. Usted que pudo ver de primera mano eso, ¿cómo hacían? O sea, en medio del riesgo de los explosivos, porque estaba esto cargado de municiones y de armamento, en medio, por supuesto, del mismo miedo que puede generar ver una imagen como esta, ¿cómo maneja uno ahí las emociones y tantas cosas? Es algo desgarrador. También a uno lo agarra los nervios, pero hicimos todo lo posible, las personas de Leguízamo, campesinos, diferentes gremios, todos colaboramos, hicimos todo lo posible. Personas, algunos militares que estaban ilesos, salieron corriendo, se miraba la sangre, las raspaduras y la quemadura por diferentes partes del cuerpo. Podemos observar, hay un pozo o un charco de agua donde todos colaboramos con baldes, con mangueras y tratábamos, al menos intentamos apagar el fuego, pero era muy fuerte, no pudimos nosotros rescatar a muchas personas que gritaban de dolor por el tema del calor y el incendio que era tremendamente alto.
Dicen además, Daniel, que obviamente las capacidades del municipio no daban abasto para atender una emergencia. Esto dicen las autoridades. Usted que estuvo aquí y que está diciendo que nos hubiera gustado poder rescatar a más gente, ¿usted cree que hubo muchos que no pudieron ser, digamos, rescatados con vida precisamente por esa falta de capacidad, por falta de manos? Sí, cuando llegamos nosotros, prácticamente esto entre 15 a 20 minutos después del siniestro. Yo creo que sí, no sé si pudimos hacer algo más, pero nosotros tratamos, intentamos, pero no pudimos porque el fuego era inmensamente y varias granadas explotaron y había material también que ocasionaron este incendio. Lo que sí queremos nosotros recalcar es algo al gobierno nacional, al presidente, que por favor ponga los ojos en Puerto Leguízamo. Tenemos un hospital que es de primer nivel. Nosotros necesitamos urgentemente que vengan y pongan la lupa a Puerto Leguízamo, Putumayo, donde no contamos con las herramientas necesarias para poder nosotros hacer lo que queremos, tratar de ayudar a todas las personas que viven en estas zonas apartadas del país. No podemos ingresar cuando queremos. Ustedes mismos han comprobado, acá se llega es por aire o por agua. De resto, por no trocha. hay carretera, no hay para dónde coger. También tenemos un aeropuerto que mide alrededor de 1.200 metros. Acá no puede caer aviones grandes, simplemente aviones pequeños. Nosotros no le estamos echando la culpa a nadie. Quizás el avión estaba bastante con todo lo que llevaba, las herramientas y demás. Pensamos que esto ocasionó también el derribo del avión. Pero sin duda mucha solidaridad de la gente que también ayudó en esta emergencia. Sí, claro, yo quiero resaltar el trabajo de los campesinos, la gente del común, que llegaban con sus motos, sacaban los heridos, los carros, los motocarros, son pocos los carros en Leguízamo, pero hicimos todo lo posible. Leguízamo está en la mira internacionalmente, queremos que ustedes vengan, vean la realidad de este municipio que tanto necesita del gobierno nacional. Muchísimas gracias, Daniel. Muy valioso el testimonio de una de las personas de aquí de la región, también de los primeros en llegar hasta este punto. Actualizamos las cifras a esta hora de la tarde. Vuelven a cambiar los datos que recopilan las fuerzas militares, quienes habían dicho en un principio que habían 127 personas a bordo de este avión. Ya acaban de verificar que al parecer un uniformado a último momento se bajó de la aeronave y en realidad serían 126 los uniformados que iban a bordo de este Hércules 10-16. Por lo tanto, con este último cuerpo que acaba de ser recuperado aquí en el lugar de la tragedia, son en total 69 los militares del Ejército Nacional, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y 2 policías los que perdieron la vida en esta trágica accidente aéreo, quizás uno de los más graves que ha sufrido las fuerzas militares en las últimas décadas. Las investigaciones, por supuesto, continúan en la morgue de aquí del municipio. Ya tienen todos los cuerpos que han sido recuperados de este punto y van a ser trasladados a la ciudad de Bogotá para su plena identificación. A las 4:01 de la tarde nos conectamos en este momento con don Harold Polanía. Él es un habitante de Puerto Leguízamo, allá en el departamento de Putumayo, quien vivió esos momentos junto a la comunidad, quienes ayudaron a rescatar a los uniformados heridos. Don Harold, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol en vivo. Sí, buenas tardes. Un saludo muy cordial para toda la amable audiencia de Caracol. Yo soy el presidente de la Asociación de Piscicultores de Leguízamo y soy también el presidente del Consejo Territorial de Planeación. Precisamente donde cayó el avión fue al lado de uno de los estanques de uno de los asociados de Arapaima, Carlos Dorado. ¿Ustedes en dónde estaban cuando se presentó esta tragedia, este accidente de la aeronave Hércules? ¿Y quién les dio ese primer llamado y en cuánto tiempo estuvieron ustedes allí? Yo estaba en el punto comercial de Arapaima, aquí a orillas de la carretera que va para el aeropuerto, y la alarma fue que había un incendio atrás en los potreros de mi finca. Corrimos a ver y una llamada de una hija me da la noticia de que ha caído un avión de la Fuerza Aérea acá en Leguízamo, en la finca.
Entonces yo le digo, sí, estoy viendo lo del masón, estaba viendo ya el incendio y vine inmediatamente a coger la moto para irme para allá, pero en ese momento ya había entrado mucha gente y hubo control y restricción para la entrada, no pude entrar en el momento en que quise hacerlo. Don Harold, hablemos un poco de cómo es esta zona. Es muy cerca al aeropuerto, pero cómo es la zona y también cómo son esas inmediaciones al aeropuerto. Prácticamente la finca mía es ¿cómo se llama? El intermedio entre el aeropuerto y la zona, la otra finca, porque esa finca donde cayó el avión era una finca que se compró para reubicar a los antiguos habitantes del río Caucaya. Queda de por medio la carretera que va de Leguízamo a La Tagua y el camino o la carretera que va de Leguízamo a la pista. ¿Y quiénes fueron? Usted dijo que cuando llegó con su moto ya había bastante gente en la zona. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron allí a atender o ayudar a los heridos? Los primeros fueron los vecinos de aquí, de este proyecto que se llama Brichas del Caucaya. Son parceleros que tienen finquitas de 2 hectáreas, 3 hectáreas, 3,5, 10 hectáreas máximo, que estaban en sus labores de campo cuando vieron sobrevolar muy bajito el avión y escucharon el impacto de la caída y luego la explosión del incendio. Ellos fueron más o menos 3 a 5 familias, incluyendo al dueño de la finca donde cayó el avión, Carlos Dorado, que él estaba en ese momento lavando la cochera cuando sintió que ese avión iba para encima de la cochera. Claro, y es que estaban pues ahí muy cerquita donde estaba el señor Carlos, como usted lo menciona. Y hablemos un poco también del acceso. ¿Es muy difícil o fue muy difícil cuando ustedes llegaron a este punto para ayudar a la salida de los heridos, transportarlos hasta el primer centro médico donde recibieron? ¿Cuánto más o menos tiempo tardó eso? No, realmente no fue difícil porque afortunadamente la región está en temporada de verano. Hay una vía destapada rural de aproximadamente 1.500 metros que fue la que se utilizó para evacuar los heridos. Rápidamente la fuerza pública se da cuenta que era más fácil evacuar en motos que en carros o en ambulancias porque la vía es muy estrecha, ¿no? Entonces, perdón, dan vía a las motos y ahí fue cuando yo entré. No pude ingresar al avión porque la candelada era muy grande y estaban explotando las municiones dentro. Entonces me aproximé por el monte hacia atrás, buscando la forma de entrar por el fuselaje de la cola que se veía todavía intacto. Entonces fue cuando alguien me llamó del bosque y me dijo, señor, ¿por dónde es la salida? Y entonces me encontré probablemente con el único sobreviviente ileso, que es un soldado de la costa pacífica. No recuerdo el nombre. Y usted me imagino que escuchó la voz de ese soldado y lo auxilió, inmediatamente lo ayudó a salir. Sí, inmediatamente le pregunté cómo se encontraba, si podía caminar. Lo cogí de la mano como a un niño y me lo llevé. Caminando más o menos a 50 metros estaba la moto mía. En ese momento salí yo a donde estaban los otros vehículos, la otra gente, todo era una confusión. Nadie se percató de que yo llevaba un sobreviviente porque el muchacho estaba totalmente ileso, totalmente, no había heridas, estaba sano. Entonces él se monta en la moto, yo le pregunto si podía sostenerse, me dice que sí y emprendimos la partida hacia el hospital que queda más o menos a 1,5 kilómetros de donde cayó el avión. Es decir, aparentemente, no sé si usted pudo cruzar de pronto más palabras con él. ¿Él se tiró del avión antes de que cayera? Realmente no me pudo explicar. Lo cierto del caso es que él aparece fuera del avión. No sé si el avión cae de sur a norte sobre un bosque. Arrasa con todo ese bosque, lo arrastra, va a parar a un humedal, un pantano, y ahí hace un giro de 90 grados y se acomoda prácticamente, se entierra sobre el pantano el avión. Transcurren unos 10 a 15 minutos sin fuego, sin candela, sin incendio, hasta que hay la explosión. Ahí hay una salida de gran cantidad de gente del avión.
La mayor parte de los sobrevivientes salieron en esos 10 o 15 minutos. Y no sé si él ya había salido, pero él es el único que aparece perdido por otro lado de donde salieron los demás pasajeros, y aparece solo. Tengo entendido que cuando el avión va arrastrando ramas, se rompe el fuselaje, se rompe el tabaco, y seguramente por uno de esos rotos él aprovecha, se sale, no le pasa nada afortunadamente. Sí estaba golpeado, sentía dolor en la cadera y en la columna vertebral, pero podía caminar perfectamente y me va hablando normalmente en la moto mientras lo llevo al hospital. Un milagro, don Harold, y que usted ayudó a llevar entonces al hospital, y ya ahí cuando lo dejó, él me imagino le dio las gracias. No, ahí estaba todo el equipo paramédico y médico listo para recibir los heridos, y entonces lo que hicieron fue traer una camilla. Él se bajó de la moto normalmente, hace uso de la camilla no, perdón, de la silla de ruedas, porque se la brindaron, pero él quedó completamente ileso. Precisamente en la estadística que hoy escuché, se habla de un sobreviviente ileso, y creo que es él. Y don Harold, usted ahí deja al soldado ileso, por fortuna, recibiendo atención médica, y se regresa al punto. Sí, inmediatamente cogí la moto porque ya los militares que estaban controlando la entrada y la salida se dieron cuenta que yo estaba auxiliando. Entonces me di a la tarea de seguir nuevamente a buscar más a quién traer, pero ya la mayoría de heridos y de personas afectadas ya habían sido sacadas, y yo en el camino encontré una señora que iba con una bolsa de agua para darle a los que estaban trabajando allá. Entonces la recogí y me llevé esa bolsa de agua, llegué hasta el avión, la entregué para que la repartieran, y me quedé ahí ya, el fuego estaba sofocado. Ya estaban prácticamente, ya habían terminado la operación de recoger los heridos, y empezaba ya la operación de sacar de los escombros los cadáveres. Me imagino que también esos minutos que usted nos decía, 10, 15 minutos, donde lograron salir algunos de los uniformados, el estruendo también fue durísimo por todas las municiones, explotaron, ustedes escucharon todo esto. Sí, no, el impacto fue cuando la primera explosión, cuando el avión se incendia, porque dentro del avión pues va toda clase de municiones, va toda clase de armamento, fusiles, metralladoras, van lanzagranadas, y otras municiones que yo no conozco, que son de más calibre, de más tamaño, que al explotar pues sonaban duro, pero el avión ya en ese momento que yo llego ya estaba aproximándose la hora de haberse incendiado, de modo que ya no quedaba nada del fuselaje, nada del tabaco, todo el techo del avión se había desplomado, se había caído sobre los cuerpos. Inclusive cuando ya se instalaron las mangueras y empezaron a echar agua para apagar, el agua caía sobre esa capa de techo del avión y no dejaba que le cayeran a los cuerpos que estaban por debajo ardiendo. Entonces ya se percata de eso, comienzan a echar agua por debajo de la lámina, enfrían las láminas para poderlas coger y poderlas levantar y destapar el grueso grupo de cadáveres que habían hacia el centro del avión. Vemos las imágenes justamente de toda la solidaridad de los pobladores. Más o menos, don Harold, aproximadamente, ¿cuántas personas cree usted de la comunidad de Puerto Leguízamo, allá en Putumayo, ayudaron en esta heroica labor de ayudar a sacar a los heridos? Eso hay que reconocerlo. El pueblo corrió más de 200 personas en la parte inicial, porque luego hubo control de acceso. Llegó un momento en que no pudieron dejar pasar más gente porque había mucha gente entrando y muchos vehículos entrando. La vía era muy estrecha y habían entrado camiones, ambulancias, camionetas. Entonces tuvieron un rato que controlar y ya no dejaron pasar más gente, pero sí hubo mucha gente. Los primeros que llegan al sitio del siniestro son los vecinos de Brisas del Caucaya, luego llegan los civiles y más atrás llega ya los vehículos de la Fuerza Naval de la Amazonía, de la Infantería de Marina. Llegan un carro tanque de bomberos, una camioneta de bomberos, y llega también otro carro tanque de la base naval de Puerto Leguízamo, y empieza toda la maniobra de instalar mangueras, de prender motobombas, de
El sofoco de la llama había sido casi incierto o imposible si no hubiera sido por la cantidad de cilindros de extintores que llegaron de todas partes, en los almacenes, los supermercados, en los hospitales, las camillas, eso una, ¿cómo se llama? Una concurrencia masiva de todo tipo de recursos. El agua para la gente que estaba trabajando la aportaron las fábricas de agua potable que hay acá, los almacenes, las botellas de agua. Eso hubo una atención, una solidaridad muy grande. Realmente se manifestó el pueblo, primero, el profundo afecto que ha mantenido todo el tiempo con la vida de las Fuerzas Armadas en Colombia, aquí en Leguízamo, porque han sido las Fuerzas Armadas de Colombia las que desde un principio impulsaron la soberanía, impulsaron la colonización, impulsaron la construcción de obras para el desarrollo de este lugar. Y entonces la gente tiene una gratitud inmensa y realmente fue mucho lo que la gente se motivó para participar en esto. Esto creo que es una deuda grande que tiene el Estado, que tiene el mundo por esta región. Y hoy en ese evento, ayer en ese evento, se pudo ver manifiesto esa relación entrañable que hay entre fuerza pública y población civil, distinto a lo que se crea en el centro del país, que esta es una zona de violencia, que esta es una zona de guerrilla, que esta es una zona de narcotráfico. Realmente hay una relación muy buena entre la fuerza pública y la población civil. Claro, y esos gestos de solidaridad, yo creo que es gratitud la que tenemos todos los colombianos con ustedes, nuestros connacionales que están allá y que ayudaron, la población de Putumayo que ayudó a todos estos héroes, y porque fueron momentos muy difíciles donde usted, como lo mencionaba y lo describe muy bien, muchas gracias justamente por describirlo muy bien, todo lo que ustedes tuvieron que pasar para poder ayudar. Y quiero aprovechar también para preguntarle, ¿cuál es la condición que vive la población allá en Puerto Leguízamo, la condición del aeropuerto, la condición de acceso a este municipio? Gracias, porque esta pregunta yo creo que si del ánimo de aprovechar la oportunidad, pues con el respeto de las familias que en este momento están pasando su dolor, y también con el respeto de los militares que están pues padeciendo esta crisis, y de los difuntos y de los heridos, pero sí es una oportunidad grande que se le da primero a la comunidad donde cayó el avión, porque es una comunidad de los antiguos habitantes del Caucaya, del río Caucaya, Parque Nacional Natural La Paya, que en una mañana cualquiera de 1984 aparecen siendo infractores de la ley ambiental, aparecen siendo invasores del parque, siendo ellos los fundadores de esas fincas. Esa gente ha vivido más de 43 años de tragedias, de problemas, y finalmente quedan ubicados allí, en ese sitio donde cayó el avión, pero no han tenido la atención suficiente. Yo creo que ellos deberían ser ahora los beneficiarios de esta mirada que Colombia y el mundo le está dando hoy a Leguízamo. Y en segundo lugar a la población de Leguízamo, porque la población de Leguízamo no es una población marginada, no es una población olvidada, no es una población lejísimos, como dice la gente, pero es una población con muchos privilegios que no han podido ser canalizados, que no han podido ser bien utilizados. Uno de ellos, por ejemplo, tener el agua que tenemos, otro de ellos tener la pluriculturalidad que tenemos, y tener el banco de germoplasma más grande del planeta, tener la biodiversidad. Son muchas las riquezas que tenemos, pero desafortunadamente carecemos primero de la cultura, carecemos de las capacidades. Afortunadamente ya hace 2 años y medio empezó la Universidad UNAD abierta y a distancia a funcionar con nuestros jóvenes con la gratuidad, y eso es una deuda que tenemos con el país, también un agradecimiento con el país porque ya hay jóvenes preparándose y esto empieza a cambiar el horizonte de este territorio. Realmente es preocupante, por ejemplo, que siendo Puerto Leguízamo, que lleva el nombre de Puerto Leguízamo, no tenga un puerto fluvial ni tenga un aeropuerto, que es lo que verdaderamente necesitamos, porque nosotros somos una isla. Aquí solamente se puede llegar por agua a través de los ríos Caquetá y Putumayo, o por avión a través de esa pista que está allí y que no ha podido ser terminada desde hace más de 18 años que empezó a funcionar como aeropuerto Caucayá, que se le llama, pero realmente carece de torre de control, carece de encerramiento, carece de aprovisionamiento de combustibles.
carece de las señales de tránsito aéreo, es decir, no tiene una veleta que indique para dónde corren los vientos, por ejemplo. Los pilotos tienen que hacer maniobras a riesgo de que una vaca, un caballo, un perro se les atraviese, o a riesgo de que una corriente contraria de aire los pueda precipitar más rápido de lo que se necesita. Entonces yo creo que eso es realmente lo que se necesita en este momento, que el mundo, Colombia, le dé una mirada a este territorio que ha sido el emblema nacional de la soberanía. Aquí se da la soberanía por cuenta de la ciudadanía, aquí se da la soberanía por cuenta de los programas nacionales del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas, y aquí estamos haciendo patria. Ya nosotros, yo soy uno de los andino-amazónicos, nacidos en Leguízamo, educado en Leguízamo, criado en Leguízamo, hijo de un tolimense y de una sanvicentuna. Es decir, ya nosotros nos forjamos en esta tierra, pero realmente estamos sintiendo que es la hora de que el país vuelque la atención, sobre todo porque tenemos un gran reto, y es poder atender la demanda de los servicios ambientales que tiene el mundo en este momento. Nosotros somos los llamados a conservar, somos los llamados a brindar mejores condiciones de captación de CO2 y de producción de oxígeno y de agua, pero no tenemos realmente la certeza de esa reconversión económica que se necesita. Todavía estamos viviendo de la explotación de los recursos naturales, de la extracción de los recursos naturales. Necesitamos empezar a diseñar sistemas agroproductivos propios de la Amazonía, porque todavía estamos con monocultivo, estamos con la coca, estamos con la ganadería extensiva y otras cosas que no son prácticas productivas propias de la Amazonía, de manera que vale la pena que este incidente lo aprovechemos en el buen sentido de la palabra para decirle, oiga, Colombia, oiga, gobierno nacional, oiga, países, ayudas internacionales, Leguízamo tiene la mejor propuesta de desarrollo ambiental, la mejor propuesta de desarrollo sostenible y la mejor propuesta para la paz y para mitigar el impacto negativo sobre el calentamiento global. Pero no ha habido en Colombia quien nos lea la propuesta de Leguízamo, y este es el momento que Caracol Radio también debe conocer esta propuesta y también debe ayudarnos a difundir, porque el mundo se debate en este momento en la necesidad de agua, en la necesidad de oxígeno, en la necesidad de mitigar el calentamiento global, y Leguízamo tiene una propuesta para eso, pero no ha habido todavía quien no la escuche, de manera que yo invito a Caracol Radio y a todos los medios de comunicación que me escuchen. Sí, Noticias Caracol en vivo, don Harold. Pregunten cuál es la propuesta que tiene Leguízamo para Colombia, Latinoamérica y el mundo, que no ha querido ser escuchada ni leída en Colombia. La leyeron en Europa, y Europa ya la publicó en la plataforma Fútbol, nos pidieron permiso para publicarla, ahí aparece con el nombre Pisor Innovat, y sin embargo Colombia no la ha podido leer. Sí, don Harold, y muchas gracias por contarnos también de esa realidad, y yo creo que aquí lo más valioso, y como usted lo menciona, es la gente de allá de Puerto Leguízamo que hizo toda esta heroica labor para ayudar como muestra de esa solidaridad de lo que son ustedes, y esperamos nuevamente volver a hablar con usted en otra oportunidad, pero hablando de noticias positivas y de la gente de allá de Puerto Leguízamo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol en vivo. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, y muchas gracias a la amable audiencia de Caracol Televisión y de Caracol Radio. Y aquí en Noticias Caracol en vivo continuamos del lado de la gente y recogiendo todos los testimonios que se conocen de los familiares de los uniformados que resultaron heridos durante la tragedia de la aeronave en Putumayo. Algunos de esos uniformados se recuperan y reciben atención médica aquí en el Hospital Militar, aquí en Bogotá. Saludamos a esta hora a Juan Andrés Beltrán, quien justamente tiene uno de esos testimonios. Un saludo para usted y para todas las personas que se conectan con Noticias Caracol en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Mire, seguimos del lado de los militares, los hombres que lamentablemente algunos perdieron la vida, otros resultaron heridos, como el hijo de don Carlos. Don Carlos, bienvenido a Noticias Caracol en vivo, y empiezo preguntándole, ¿cómo se llama su hijo y cuál es el estado de salud de su hijo? Mi hijo se llama, es el cabo tercero, Lisandro Huiza Quitiano. ¿Usted pudo hablar con él antes del vuelo? ¿Cuándo habló? ¿Qué le dijo? No, antes del vuelo no, la noche anterior. Sí, él estaba ya
esperando que llegara el avión porque él nos había dicho el itinerario. Lo recogían en la base, lo llevaban al batallón y al batallón lo traían para Bogotá a vacaciones. O sea, ¿ustedes lo estaban esperando acá? Sí, sí, se suponía que él iba a llegar el día del accidente. ¿Cómo se entera usted de eso? ¿Quién le dice? ¿Cómo se entera usted de que habían tenido ese accidente? Yo me enteré, o sea, nosotros nos enteramos básicamente por el otro hijo militar, porque a él sí lo llamaron a los 5 minutos del accidente y él nos llamó y nos comunicó. Entonces, nosotros nos enteramos básicamente a través de ellos. ¿Ha podido ver ahorita a su hijo? ¿Ha podido hablar con él? Sí, yo hablé esta mañana y ahorita que está mi esposo arriba, hemos hablado, él está muy bien, pues físicamente, no entre lo posible, pero de todos los que están accidentados, yo creo que él es uno de los más privilegiados. ¿Qué le dijo él? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué le dijo? No, él solo dice que él sintió cuando, o sea, el avión se volteó hacia la derecha, los mandó hacia la derecha y que después se volteó a la izquierda y los mandó a la izquierda. Y ya fue cuando la tripulación les alcanzó a avisar que se botaran porque se iban a estrellar. ¿Él iba con un amigo, me decía? Sí, el mejor amigo él quedó allá y murió lastimosamente. ¿Qué pasó con el amigo? ¿Él no alcanzó, me decía? No, a él me dice él que le cayó la estructura del avión encima y murió quemado. No lo pudieron ayudar. ¿Qué más le ha contado su hijo frente a todas estas cosas? Hasta ahí, no. Eso es todo lo que ha contado. Ya mañana tienen proyectado darle salida, entonces ya si quieren, ya será que ustedes se acerquen y hablen con él ya personalmente. Él le puede dar los datos y los pormenores. Carlos, seguro que sí. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, estamos con ustedes. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Mire, es el relato de uno de los papás de los militares que se encuentran acá heridos, contando algunos detalles de cómo fue esta situación en medio de esta emergencia que se presentó en el Putumayo. Don Manuel, bienvenido a Noticias Caracol y cuénteme usted, ¿es familiar de quién y qué parentesco tiene? Primo, familiar del soldado profesional López Orozco Luis Antonio, es primo mío. Bueno, cuénteme, ¿usted cómo se entera del accidente y qué es lo que usted inmediatamente hace? Pues yo me entero y se le avisó a los familiares, pero en el transcurso pues no sabían si él estaba muerto o estaba vivo. Por eso se vino acá al hospital militar. Por eso me vine acá. Desde ayer pues los familiares no sabían si estaba desaparecido, muerto o vivo. Y yo hoy vengo y me entero que en el listado de los muertos no está, de los heridos, perdón, no está. Entonces por ahí como a la 1 o 2 de la tarde me informaron que sí estaba muerto, y salió en el listado de los muertos, de los fallecidos. ¿Se sabe en qué parte está el cuerpo de su primo? Pues supuestamente lo que nos informaron ahorita, pues que ahorita por ahí tipo 3:40 o 4, llegaba un vuelo a Catán con los muertos para reconocerlos, pero de ahí no han dado más información. ¿Cómo describe usted a su primo, don Manuel? Pues como todo, una persona alegre, chévere, buena persona. Y bueno, lastimosamente pues uno no sabe cuándo va a morir y pasó esto y fuerza para la familia, para la mamá y para toda su familia. ¿Cuánto llevaba él en las fuerzas militares y a qué se dedicaba? ¿Cuál era la especialidad de él? Bueno, él llevaba como 15, 16 años. Pues fusilero. ¿Soldado profesional? Soldado profesional, sí. ¿Una familia de militares ustedes? Sí, pues prácticamente pues allá en el pueblo donde yo soy prácticamente que no es militar, es policía. La familia siempre ha recurrido a ser militar o policía. De resto pues no me han dado más información de él. Bueno, pues don Manuel, gracias por atendernos, lamentamos muchísimo su pérdida, solidaridad para la familia y termino preguntándole, ¿qué otra familia tenía su familiar, su primo? O sea, en el siniestro. Sí, ¿qué otra familia estaba? En el avión y eso. Sí, uno Dubán Varela, pero gracias a Dios ya yo lo vi y está bien, está aquí en el hospital militar.
Ya él está ahí arriba en el piso 11, está bien, gracias. Duván es primo también Del fallecido y primo mío también. Y ¿se iban dos? Sí, son dos. Y ya está bien, ya está en recuperación aquí en el hospital militar. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él sobre el accidente? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué le contó? Bueno, él que me contó fue que él está vivo porque cuando iba cayendo el avión, él se tiró. Se tiró. Sí, el avión ya él se tiró y prácticamente me dijo que el primo, el muerto, el fallecido, él venía adelante y ahí fue cuando el avión cayó y explotó y no supo más de él cuando el avión se prendió. Pero él está salvo porque él se tiró del avión o si no también no estuviera contando la historia. Pero gracias a Dios está bien, está en recuperación. ¿Los dos hacían parte de la misma unidad? Del mismo pueblo, primo, todo. ¿Qué pueblo son? Pueblo Viejo Magdalena. Don Manuel, muchas gracias por acompañarnos en la información. Las personas, los familiares, los afectados de este siniestro pues, que se presentó en el Putumayo. Muchas gracias a Juan Andrés, y a esta hora vemos en pantalla este comunicado de las fuerzas militares con esta recopilación y consolidación de los datos que se conocen. Hablan de las 126 personas que iban a bordo, 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y 2 miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos. Y lamentablemente 69 fallecieron en este trágico accidente. Aquí también está la lista de los 57 militares heridos y dónde están recibiendo atención médica: en el Hospital Militar aquí en Bogotá, también en el Batallón de Sanidad Militar aquí en la capital del país, y algunos que están en el hospital, en la clínica Mediláser allá en Florencia, Caquetá, también en la clínica CEDIN, esto también en Florencia, Caquetá. También está la lista de los uniformados que tristemente perdieron la vida. Y al final de este comunicado informan de los procesos. Dicen: en coordinación con Medicina Legal se están realizando los actos urgentes correspondientes al personal fallecido para su plena identificación y los procedimientos legales respectivos que se realizarán en la ciudad de Bogotá. Como lo escuchamos también más temprano, hacia las 6 de la tarde está previsto que lleguen los cuerpos a las instalaciones de Medicina Legal en el centro de la capital del país. También hablan que desde el Comando del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana se han dispuesto equipos multidisciplinarios para brindar acompañamiento integral, apoyo psicológico, social y administrativo a los familiares del personal fallecido y herido, reafirmando el compromiso institucional de apoyar de manera permanente a quienes con honor y sacrificio sirvieron a la patria. Cierra este comunicado las Fuerzas Militares de Colombia expresando su dolor y solidaridad con las familias de sus amigos y también de compañeros. Dicen: estos hombres y mujeres no solo eran soldados, eran hijos de Colombia, hombres que vistieron el uniforme con honor, que entregaron su vida al servicio de la patria, a la protección de los colombianos y a la defensa de la Constitución y la ley. Su partida enluta a las fuerzas militares y a todo el país, como lo hemos venido escuchando, y con toda la solidaridad que hemos también escuchado por parte de la población allá en Puerto Leguízamo. Y Noticias Caracol también llegó al municipio de Puerto Caicedo, allá en el departamento de Putumayo, donde mi compañera Valentina Gallego habló con la familia de Harvey Davián Morán Viteri, uno de los militares fallecidos en el accidente aéreo del avión Hércules. El soldado Harvey Davián Morán Viteri tenía 37 años y siempre soñó con servirle a la patria. Su familia en la vereda La Isla, en el municipio de Puerto Caicedo, lo esperaban con ansias, después de 4 meses sin verlo para disfrutar de 45 días de permiso. Él decía: pues yo, hasta donde Dios me tenga, lucho por mi patria con honor y lealtad, y yo ahí estaré hasta que el Dios me tenga. Y pues como familia, ayer esperándolo, porque ayer salía esperándolo, mi tía dijo: hoy vamos a hacer un almuerzo, le vamos a hacer lo que a él le gusta. Y pues como a las 10 de la mañana yo ya me enteré de la noticia, yo cogí mi moto y volé para acá. Antes de despegar, el soldado le alcanzó a enviar un último mensaje a su esposa y a su sobrina.
antes de subirse al avión, él me escribió y nosotros siempre nos hablábamos en forma consentida y él me decía, bueno, ya vamos a salir y todo. Mi mamá, él preguntaba mucho por su mamá, por su papá. Él era muy mimado, un niño muy mimado, muy mimado. Y entonces yo le decía, ay, bueno, tío, y que ya vamos a salir y todo eso. Entonces, pero pues fue la última comunicación que tuvimos. Hoy sus familiares y amigos, en medio de tanto dolor, lo recuerdan con amor, como un hombre alegre, honesto, noble y muy cariñoso. Hoy Colombia está de luto. Le doy también mi sentido pésame a todos los familiares que han perdido sus hijos, igual que a mi sobrino. Y Colombia también tiene que saber y entender que estos héroes no han muerto para el mundo, pero en nuestro corazón vivirán para siempre, en nuestras familias, en nuestros vecinos. Pues hoy se enluta el municipio y el país porque son héroes de la patria que con mucha voluntad, con mucha vocación y con mucho honor dan su vida por la tranquilidad, por la paz de nuestros territorios. La mayoría de los habitantes de la vereda La Isla tienen un recuerdo con el soldado Morán. Sus días de descanso los dedicaba a disfrutar con su familia, a preparar comida y a contar anécdotas sentado en el patio de su casa. Siempre que pasaba, venía de vacaciones, era gritándome por la casa. Adiós, profe Adriana. Adiós, profe Adriana. Hasta que ahora la última vez que él vino de vacaciones. Harvey Davián Morán tenía esposa y soñaba con sacar a su familia adelante. Amaba el campo, las cosas simples de la vida y honraba a su país con amor y lealtad. Nos trasladamos nuevamente al hospital militar porque nuestra compañera Daisy está con Gladys Amparo Morales Hurtado, hermana del soldado profesional sobreviviente de este accidente, Carlos Alberto Morales. Daisy, adelante. Luisa, nosotros seguimos en este cubrimiento especial en memoria de los 69 fallecidos en ese accidente aéreo donde murieron lastimosamente esos 69 uniformados, pero también es necesario decir que hay varios de ellos que sobrevivieron y dan un aire de esperanza a todas las familias. Usted lo ha dicho, yo me encuentro con Gladys, ella es hermana de Carlos Alberto Morales, también me encuentro con su padre, él es Felipe Morales, quienes viajaron desde Silvia, Cauca, para poder conocer el estado de salud de su familiar, quien tiene 30 años. Gracias por este espacio en Noticias Caracol en Vivo, Gladys, y cuéntenos un poco cómo se enteró primero usted de lo sucedido con su hermano. Pues buenas, Mayelan Shindegan, mi nombre es Ameran, buenas tardes a todos. Pues la verdad fue por mi mamá que me llamó. Y luego me decía que hay un accidente. Yo sí sabía que él estaba ahí porque él tenía un vuelo, que él tenía que llegar el domingo, pero se había cancelado el vuelo. Eso me dijo mi hermano. Entonces el lunes, cuando me entero, empiezo a buscar, no sé nada, llamo tenemos un número que dice enlace batallón, pero tampoco no me dieron razón que esperara. Pues yo entiendo la situación que estaba pasando allá, pero también era la vida de mi hermano. Y en ese momento pues no sabíamos nada, yo no sabía nada, mis papás no sabían nada, mi mamá estaba destrozada y mi papá también, mucha familia nos ayudaron, pero no sabíamos nada, solo del accidente, miren, noticias y noticias y noticias y nada de mi hermano. Y ya cuando me reencuentro con mis padres a las 8 de la noche el día lunes, llego y me entero que gracias a Dios, un milagro tan grande, que mi hermano está vivo. Él está aquí en el hospital. Nos enteramos porque nos colaboraron mucho la misma comunidad. Tenemos comunidad que está trabajando dentro de aquí del hospital militar y ellos fueron los que nos ayudaron a buscar el nombre que en la lista de ingresos aparecía el nombre de mi hermano. Entonces le doy muchas gracias a ellos por colaborarnos aquí adentro. Y por ellos fue que nos enteramos que estábamos acá, que él estaba acá. Importante lo que usted dice, Gladys, y es que la manera en la que pudo enterarse de que su familiar estaba dentro de ese vuelo y que también sobrevivió fue gracias a la comunidad. Ustedes hacen parte de la comunidad indígena Misak. ¿Cuál es el estado de salud actual de su hermano? Entiendo también que él tuvo 2 cirugías en la cabeza. Sí, actualmente yo no me he visto con él, pero sí recibí la llamada y en la voz
se le escuchaba muy débil. Me dijeron que ayer a las 6 algo más pasadas entró a cirugía y ahorita cuando apenas veníamos en bus por acá en el sur nos dijeron que nuevamente entró a cirugía. Entonces, pues que por los golpes que él recibió, entonces por ese motivo realizaron la cirugía. Y ahorita, pues gracias a Dios ya salió de cirugía. La compañera nos está acompañando, la que es la mujer de mi hermano. Entonces ella está al pendiente y ahorita pues ya está fuera de peligro, está en una habitación. Gladys, es que ustedes han tenido toda una travesía también para poder llegar a Bogotá y poder acompañar a su familiar en este momento crítico. Si bien se salvó, ¿no? Es un milagro también. ¿Ustedes cómo reciben esa noticia de que pues realmente, lamentablemente hubo tantos fallecidos, pero él también deja algo de esperanza? La incertidumbre fue tan grande y gracias a Dios, Dios es tan grande, nos ayudó. Él está vivo de milagro, Dios mío. Y pues sí, la trayectoria fue larga. En la mañana a las 12 de la noche nos recogieron los carros que van para Cali, los que son negociantes de la comunidad. Luego hicimos transbordo y gracias a un señor también, el señor Fabián, que nos colaboró mucho, nos trajo hasta la terminal, nos dejó ahí. Luego no sabíamos, necesitábamos una buseta que llegara hasta acá rápido. No teníamos ni para vuelos, lastimosamente nos cogió con económicos muy bajos. Entonces cogimos la buseta y la trayectoria era muy larga, velotaxi. Pues nos demoramos por los trancones, por las paradas, pero llegamos gracias a Dios y mi madrecita ya está dentro con mi hermano. Bueno, vamos a hablar acerca de su hermano, Carlos Alberto Morales, y para eso voy a hablar con el señor Felipe, que es el padre de este soldado profesional. Señor Felipe, cuéntenos un poco quién es Carlos, cuáles son esos detalles de su vida que usted destaca. Carlos, muy buenas tardes. Carlos es mi hijo único. Él tiene 30 años, pues él siempre desde niño, él tenía de ser soldado profesional. Entonces, pues, ahorita eso es lo primordial, que está vivo, este es de milagro que tenemos aquí. Sí, eso que está bien. Señor Felipe, ¿cuántos años lleva Carlos de servicio vinculado como soldado profesional? Sí, pues por ahorita está de profesional, está 8 años ya en Putumayo. Y pues por ahorita de milagro que tenemos aquí, que Dios quiera que... Ustedes me comentaban anteriormente de que él empezó su carrera profesional aquí en Bogotá, que precisamente al ser de Silvia, Cauca, una zona de pronto con problemas de orden público, deciden ustedes enviarlo a la capital para poder que tenga de pronto una carrera un poco más tranquila. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ustedes deciden enviarlo a Bogotá y luego él también termina ejerciendo su profesión en el Putumayo? Sí, yo lo primero llevé para el batallón Jagatativá. Y cuando él tenía menor de edad dijo que no recibieron. Después lo trajo a Puente Aranda. Él siempre le gustaba que entrara a la Guardia Presidencial y de ahí aquí él terminó aquí prestando servicio militar, Guardia Presidencial. ¿Cuánto tiempo él llevaba prestando también ese servicio allá en el Putumayo? Por ahorita yo creo que 8 y medio, va para 9 años ya. ¿Precisamente en esa zona? Sí, en esa zona. Don Felipe, usted también cuénteme un poco acerca de la familia de Carlos. ¿Él tiene hijos, tiene esposa? Sí, él tiene esposa y tiene una hija y ahorita él está pendiente de él y gracias a Dios pues todo. ¿Qué edad tiene la hija? La hija tiene 2 años. 2 años, claro. Una pequeña que podrá ver también a su padre en ese proceso de crecimiento, donde ese milagro que pudo salvarse usted. ¿Qué mensaje le daría también a esas otras familias de otros soldados que también se vieron implicados en este accidente aéreo? Sí, el mensaje que vamos a dar es el de ellos también. Tengan mucha fe de ellos, que unos fallecieron, que unos están de milagro, que pongan mucha fe en Dios y con eso vamos a venir a salir adelante todos que están. De milagro. Gracias, don Felipe, por su testimonio, por abrirnos este espacio de Noticias Caracol. Y también para terminar voy a volver con usted, Gladys. ¿Qué llamado usted le hace a las autoridades? Porque anteriormente me comentaba eso, de que usted tuvo que luchar bastante para poder tener información de su hermano. ¿Cuál es el llamado que les hace en este momento?
Pues la verdad, yo no le preguntaba casi con qué pelotón, que dónde estaba, solo le hablaba normal, que Dios lo bendiga en algún momento, en las situaciones que está pasando ahorita en toda Colombia. Entonces yo necesitaré la información, por favor, que nos dé información de cómo está, qué pasó o dónde está, que nos dé información rápida por las vías, tenemos vías telefónicas, correos. Yo estaba pendiente de los correos, pero nunca me llegó nada. ¿Qué llamado le daría a las autoridades actualmente? Que por favor estén más pendientes de dar información a los familiares. ¿Y qué mensaje le daría también a todas esas familias que se vieron implicadas y que tienen un familiar en ese accidente aéreo? Confiar mucho en Dios y mucha fortaleza. Muchos murieron, lo siento mucho, es un dolor grandísimo el escuchar eso y el que se estrelló el avión, entonces mucha fe en Dios, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Muchísimas gracias, les reitero, por abrir este espacio aquí con Noticias Caracol. Nosotros seguimos del lado de la gente y seguiremos, por supuesto, monitoreando cómo avanza la situación de estos uniformados. Les reiteramos nuestras gracias. Y bueno, esos son los testimonios de las familias. Ellos son solo unos de los tantos que han llegado aquí a las afueras del Hospital Militar. Recordemos que ellos viajaron durante 15 horas para poder tener información de su familiar. Aquí en el Hospital Militar llegaron inicialmente 24 personas, luego una fue remitida desde una zona de aquí de Bogotá para poder ser atendida. Esta familia, la familia de Carlos, este paciente recibió 2 cirugías en su cabeza. Por ahora el pronóstico es reservado, pero se le da tranquilidad a los familiares de que se encuentra estable. También la última información que recibimos es que aquí también llegaron 2 uniformados remitidos desde Florencia. Ellos presentan heridas, quemaduras graves, y por eso no se ha dado un parte médico hasta que se pueda establecer su estado de salud. Pues es la información que tenemos a esta hora desde el Hospital Militar. Por supuesto, seguiremos monitoreando toda la situación aquí del lado de la gente.